Adicional a las aplicaciones móviles, existen otros tipos de aplicaciones que son muy interesantes en las organizaciones actuales y que no están teniendo la relevancia que deberían tener. Estas son las aplicaciones de cliente enriquecidos, aplicaciones en las cuales se instalan en un computador y son aplicaciones standalone, o sea que funcionan por sí solas, no necesitan de un servidor central para poder ejecutarse como tal. Las aplicaciones de cliente enriquecido reciben ese nombre porque ofrecen una experiencia de usuario enriquecida, o sea que ofrecen funcionalidades desde el punto de vista de usabilidad que le permiten al usuario final realizar operaciones que normalmente no se harían con una aplicación standalone o una aplicación de escritorio tipo una terminal bruta o un cliente de texto. Las aplicaciones enriquecidas permiten que uno pueda tener o realizar manipulación de elementos audiovisuales como manipulación de imágenes, manipulación de gráficos o de cartas, ¿sí? de gráficos estadísticos, manipulación de mapas, elementos que permitan de alguna manera buscar otra interacción del usuario hacia la aplicación. Este tipo de aplicaciones es muy relevante actualmente porque permiten esquemas desconectados y semiconectados. ¿Qué quiere decir esto? Que no es necesario que la aplicación esté conectada en Internet para poder ofrecer su funcionamiento. Yo puedo tener una aplicación de cliente enriquecido con su propia base de datos dentro de la máquina, dentro del PC donde está instalado, y por algún procedimiento de notificación de conectividad poder hacer una sincronización con la máquina central para poder actualizar datos. Esa es una forma muy útil de trabajar, o son aplicaciones muy útiles cuando yo tengo que desplazarme hacia entornos donde no hay conectividad. Por eso las aplicaciones de cliente van a tomar mucha relevancia en los esquemas actuales de negocio y de trabajo, porque estamos viendo que las organizaciones tienden a ir hacia sus clientes, y al ir hacia sus clientes pueden encontrar entornos en los cuales no hay conectividad. También podemos tener esquemas en los cuales la aplicación se conecta, la aplicación trabaja con un servidor central, lo que es el normal cliente, la arquitectura cliente-servidor que siempre hemos conocido, en la cual el cliente enriquecido tiene sus funcionalidades básicas, pero el core de las funcionalidades, el núcleo del negocio, se encuentra en un servidor, igual que como se trabaja con una aplicación web. La diferencia es que la parte de interfaz de usuario reside en la parte del cliente, o sea, en el PC o en el computador del cliente. Esto permite también que tengamos esquemas de trabajo con las aplicaciones de cliente. Podemos tener un esquema en el cual el cliente es un cliente liviano y esquemas en los cuales los clientes son clientes pesados, el thin y el fat client. El cliente liviano no tiene reglas de negocio, no tiene funcionalidades complejas ni cálculos complejos del negocio, lo cual hace que su descarga, su instalación, su manutención y el footprint, o sea, el costo que tiene el trabajar con este cliente en el PC no sea muy alto. Se puede instalar en máquinas que son livianas, en máquinas que no requieren instalaciones muy complejas de frameworks o de requerimientos, pero vamos a depender de todo un backend o de todo un servidor que nos ofrece las funcionalidades, nos ofrece los cálculos, nos ofrece todas las reglas de negocio, las cuales no van a estar del lado del cliente. Contrario a esto está el cliente pesado. El cliente pesado tiene toda la funcionalidad, o tiene la mayoría de la funcionalidad del negocio del lado del cliente, o sea, del lado del PC donde se instala. Y el lado del servidor solamente va a ofrecer elementos que son repositorios de datos o algunas validaciones básicas o alguna interconectividad con elementos o con aplicaciones del negocio. Esto hace que las necesidades desde el punto de vista del cliente o del PC donde se instala la aplicación tengan que ser mucho más elevadas, porque necesito instalar algunos frameworks o algunos componentes que permitan hacer cierta lógica de negocio, o necesito, para poder garantizar una velocidad en el procesamiento,
que este computador tenga unas características para poder soportar esas capacidades. Pero esto tiene sus ventajas y es lo que buscamos en las aplicaciones de cliente enriquecido, que al tener todo el procesamiento del lado del cliente, yo puedo distribuir el procesamiento. O sea, las aplicaciones de cliente enriquecido caen dentro de la arquitectura cliente-servidor, donde el cliente va a permitir un procesamiento distribuido. Vamos a tener, cada uno de los clientes va a enfocarse en hacer las funcionalidades que requiere hacer el usuario que utiliza la aplicación, descargando toda esa responsabilidad del servidor. Las aplicaciones de cliente enriquecido obedecen o en su mayor parte están enmarcadas dentro de una arquitectura cliente-servidor. ¿Y cuál es el objetivo de una arquitectura cliente-servidor? Poder hacer el procesamiento distribuido, distribuir las cargas cuando se hace una funcionalidad. De esta manera, al desplazar todo el procesamiento o la mayoría del procesamiento del lado del cliente, los servidores van a tener menos carga y van a dejar de ser un punto único de fallo, que es otra ventaja desde el punto de vista de disponibilidad. Entonces vamos a tener varias ventajas desde el punto de vista arquitectónico para poder utilizar una aplicación de cliente enriquecido. La primera es la usabilidad de este tipo de aplicaciones, porque no son aplicaciones texto, no son aplicaciones en las cuales no hay una interacción tabular o una interacción de datos, sino que vamos a tener una forma de interactuar mucho más fuerte con el usuario, una experiencia de usuario mucho más fuerte. Tenemos desde el punto de vista de arquitectura, desde el punto de vista de desempeño, una distribución del procesamiento, lo cual hace que las cargas y el costo de procesamiento en cada uno de los servidores se disminuya, y tenemos una mejor disponibilidad de la aplicación. ¿Por qué? Porque realmente los servidores, estoy hablando de las aplicaciones de cliente tipo Fat Client o clientes gruesos, los servidores no se van a convertir en el punto único de fallo, porque la mayoría de la lógica de negocio y la mayoría del procesamiento está del lado de los clientes. De esta manera, si podemos también poner esquemas de redundancia, esquemas de alta disponibilidad, podemos tener bases de datos locales que permitan, cuando los servidores no están disponibles, hacer operaciones de manera desconectada y lograr la sincronización con el servidor una vez se detecte comunicación o se detecte que el servidor está disponible. Todas estas ventajas permiten que las aplicaciones de clientes sean una alternativa útil para ciertos contextos, por ejemplo, cuando no hay muchos usuarios. Y hay una problemática o hay una característica actual con las aplicaciones. La mayoría de las organizaciones busca hacer aplicaciones web o aplicaciones de Internet enriquecida o aplicaciones móviles en las últimas versiones, digámoslo así. Pero, ¿qué pasa? Todas estas aplicaciones van enfocadas a uno o dos usuarios. Y uno pregunta, bueno, si usted tiene uno o dos usuarios, ¿qué beneficio le trae tener centralizada toda la instalabilidad, tener centralizado toda la lógica de negocio, si realmente no tiene una carga de usuario y no se requiere una escalabilidad de la aplicación muy alta? Las instalaciones pueden ser controladas porque tenemos muy poquitos usuarios y no se requieren elementos de seguridad tan fuertes. Entonces, muchas veces la selección de una aplicación móvil o una aplicación web se hace más por moda, por tendencia del mercado, que por una necesidad real manifiesta en la organización. Y ahí es donde uno, como arquitecto, debe tener los criterios suficientes para poder determinar si realmente se hace una aplicación web o si se hace una aplicación de cliente enriquecido. Ahora, las tecnologías que existen para poder hacer aplicaciones de cliente enriquecido varían desde tecnologías muy legacy o tecnologías antiguas, digámoslo así, no obsoletas, hasta tecnologías muy nuevas. Podemos encontrar aplicaciones de cliente enriquecido hechos con frameworks como TKTCL, frameworks para todo lo que es desarrollo en Unix como GTK, frameworks para desarrollo en Windows como el mismo Windows Forms. Tenemos frameworks como Qt, como Qt, como frameworks en C, en C++, que permiten tener una velocidad muy alta en el desempeño de la aplicación, hasta frameworks actuales
o lenguajes actuales, como por ejemplo yo he desarrollado aplicaciones de escritorio utilizando Ruby con TKTCL o Ruby con HTML, y también he desarrollado aplicaciones de escritorio en Java con SWT, con Swing y en Node.js con frameworks como NWJ o frameworks como Electron. O sea que no estamos hablando de que porque los lenguajes son modernos o porque son lenguajes de última generación, ya no podemos hacer aplicaciones de cliente enriquecidos, sino aplicaciones web o aplicaciones móviles. No, también con los lenguajes de última generación se pueden hacer aplicaciones de cliente solamente enfocados a pocos usuarios y con un control muy fuerte de la instalabilidad, que es una de las desventajas que tienen las aplicaciones de cliente. Cuando hablamos de por qué no utilizamos aplicaciones de cliente o aplicaciones de cliente enriquecido, hay varios elementos, varias características que nos impiden irnos por esa alternativa. La primera es la instalabilidad. Pero eso ya por algunos frameworks, algunos componentes, algunas plataformas ya se está controlando. La instalabilidad es la capacidad que tenemos o la facilidad que se tiene de lograr una instalación de una nueva versión del producto. Si nosotros hablamos de una aplicación de cliente, tendríamos que ir cliente por cliente a instalar cada una de las ejecutables o cada una de las versiones del aplicativo. Esto hace que en instalaciones, por ejemplo, de 1000 o 1500 personas sea bastante difícil, y con los contextos organizacionales actuales se hace mucho más difícil porque las empresas tienen sedes en diferentes partes del país y del mundo. Entonces, estar desplazando personas para poder hacer instalación de las aplicaciones puede resultar muy costoso, lo que hace que este tipo de aplicaciones no se vean tan útiles o tan fáciles para poder instalarlas en estos contextos. Pero, como dije, con las plataformas actuales y frameworks actuales que permiten instalación remota, que permiten manejo de instalaciones, que permiten descarga por medio de la red o que permiten realizar virtualización de escritorios, podemos solventar este tipo de problemas de instalabilidad. Otra problemática que podemos tener alrededor de estas aplicaciones es la portabilidad de las mismas. O sea, cuando yo hago una aplicación de cliente enriquecido, esa aplicación está orientada a un lenguaje específico. Si yo la hago para Windows, yo no puedo utilizar esta aplicación en una plataforma Linux. Y si la hago para Linux, es poco probable que la pueda utilizar en una plataforma Linux o en una plataforma Macintosh o en otro tipo de sistema operativo. Eso también, a medida de que se han modernizado los diferentes lenguajes y utilizando arquitecturas como arquitecturas de máquinas virtuales, arquitecturas tipo kernel o arquitecturas tipo capas, ya podemos tener que la aplicación la desarrollamos en un lenguaje, y ese lenguaje, por medio de elementos o por medio de componentes de compilación, puede generar versiones para cada uno de los sistemas operativos, lo cual hace que la portabilidad de la aplicación, si bien en el tema de instalación no es tan fácil porque cada una de las versiones funciona para cada uno de los sistemas operativos, cuando yo desarrollo la aplicación, la puedo desarrollar una sola vez. Este es el caso del trabajo con Node.js, por ejemplo. Cuando yo desarrollo una aplicación con Electron en Node.js, esa aplicación la desarrollo con lenguaje JavaScript y con lenguaje HTML, pero al momento de exportar, la puedo exportar para Mac, la puedo exportar para Linux, la puedo exportar para Windows y poder utilizar en cada uno de los sistemas operativos que existen. Claro está, hay ciertas restricciones porque depende mucho de cómo la casa que crea el sistema operativo permite o actualiza las diferentes versiones de sus librerías. Otra ventaja que tenemos con las aplicaciones de cliente es el uso de los periféricos. O sea, el uso de los diferentes dispositivos que se conectan a la máquina, lo cual desde una aplicación web puede ser que no se haga de manera tan fácil ni de manera tan controlada porque tiene restricciones de seguridad. Todas las aplicaciones web, independiente de si las haces con los últimos frameworks como Angular, con Bootstrap o con Meteor o con cualquier framework moderno, siempre van a tener restricciones de seguridad para utilizar periféricos. Requieren que el usuario permita o
por medio del browser que se accedan a esos diferentes periféricos. Con las aplicaciones de cliente enriquecido por estar instalado dentro de la máquina, yo puedo acceder a los diferentes periféricos de manera fácil, solamente con los diferentes drivers o a través del mismo sistema operativo podemos tener acceso a esos periféricos. Entonces tenemos un sinnúmero de ventajas y desventajas para utilizar este tipo de aplicaciones en los contextos organizacionales, los cuales nos van a permitir tener una alternativa adicional, útil, moderna, para poder crear aplicaciones más allá de las aplicaciones web. Cuando miramos ¿cómo es este tipo de aplicaciones por debajo? ¿Cómo son las diferentes estructuras, los diferentes componentes que se involucran? Tenemos que referirnos también a una arquitectura por capas. Como dije, esto puede ser una arquitectura cliente-servidor o realmente está enmarcado dentro de una arquitectura cliente-servidor. Pero al momento de desarrollar la aplicación, podemos separarla en una arquitectura por capas. ¿Qué características o qué capas va a tener una aplicación de cliente restringido? Las mismas que todas las aplicaciones. Tiene sus capas de acceso a datos, sus capas de lógica de negocio, sus capas de presentación y las capas transversales que son las capas de operatividad, las capas de seguridad y las capas de comunicación. La característica o la diferencia de este tipo de aplicaciones desde el punto de vista estructural con otras aplicaciones es que todas las capas están del lado del cliente.